Hola, el día de hoy estudiaremos el tema de doctrina como fuente formal del derecho. Analizaremos su concepto y cómo es que puede llegar a tener un gran impacto en el sistema jurídico mexicano. Así que, empecemos. Gramaticalmente, el término doctrina puede tener tres acepciones. Por un lado, puede ser considerada como la enseñanza que se da para instrucción de alguno. Por otro lado, doctrina también puede ser considerada como ciencia o sabiduría. Y tercero, puede ser considerada como opinión de uno o varios autores en cualquier materia. Entonces, haciendo uso de esas tres acepciones, podemos decir que doctrina es la opinión que se recoge de uno o varios autores en cualquier materia, pues se les considera con sabiduría en determinada ciencia y, por lo tanto, pues tienen la capacidad de enseñar o instruir a una persona en esa ciencia. Un concepto más elaborado es el que nos proporciona el jurista Eduardo García Maínez, quien sostiene que se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. A los autores con capacidad para crear doctrina jurídica se les otorga la honrosa denominación de doctrinario, jurisconsulto, jurista, jurisperito, jurisprudente o exegeta. Bueno, en cuanto al concepto, Luis Recasens Siches considera que la doctrina jurídica es una fuente formal del derecho porque las opiniones o manifestaciones de los estudiosos del derecho en algún momento llegan a incorporarse a los ordenamientos jurídicos. Ahora, él considera necesario aclarar que la doctrina no funciona directamente como fuente del derecho, sino más bien indirecta. Es decir, que lo será en la medida en que pueda influir en el pensamiento del legislador, de los jueces, de los administrativos, de los abogados, incluso si contribuye a formar convicciones populares que posteriormente se puedan convertir en costumbres jurídicas. Por su parte, otro doctrinario, Mario I. Álvarez, agrega que gracias a los estudios jurídicos es que se clasifica e interpreta la ley, con lo que se le ayuda al juzgador a aplicar la ley cuando exista oscuridad en la misma. Entonces, como se ha podido apreciar, la doctrina tiene un gran impacto en los sistemas jurídicos de todos los países y pues no somos la excepción. De hecho, hay que tomar en consideración que la doctrina rebasa fronteras, en virtud de que, por ejemplo, en nuestro país no solo influye la doctrina nacional, sino que también lo que escriben y analizan los doctrinarios extranjeros se puede aplicar a las normas de nuestro país. Para terminar con el concepto de doctrina, el maestro Carlos Arellano García realizó el propio de manera concreta en los siguientes términos. La doctrina es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Ahora, en cuanto a la validez de la doctrina como fuente de derecho, en México podemos observar que la Ley Federal del Trabajo considera la doctrina como fundamento para emitir un laudo, pues en su artículo 840 sobre el contenido de la sentencia lo establece así, en su fracción 6, que establece las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y la doctrina que le sirva de fundamento. Entonces, se aprecia que dicha ley es quien le da validez de fuente formal del derecho a la doctrina, y es que así va a ser siempre con la doctrina. En algún momento será justamente ley, pues cuando una ley le atribuya esa connotación. Entonces, también hay que recordar que el artículo 14 constitucional en su último párrafo establece que en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, con base en esto y
Si recordamos qué es lo que hacen los juristas, pues justamente interpretar y clasificar las leyes. Entonces, pues se considera que de alguna manera nuestra propia Constitución Federal contempla la doctrina jurídica como una fuente formal del derecho. Bueno, pues esto es lo que les puedo compartir sobre el tema de la doctrina jurídica. Como siempre, espero que la información sea de utilidad para ustedes y nos vemos en un próximo video.